Y lo estaba viendo un problema bien interesante porque da para discutir y para analizar. Y como les comenté antes, la matemática para este caso es mucho más sencillo. Para este parcial la matemática es más compleja. No van a tener, por ejemplo, ya la nominal. Y ya quedó que lo pasaba, como lo de las escalas en definitiva, las reglas del parcial 1 más nunca las vuelven a ver. Pero el análisis sí. Usted dijo que iba a ser la matemática más sencilla, pero va a haber iteración según lo que vimos en los primeros ejercicios. Sí, pero es que en el parcial pasado también hubo iteración. Aquí yo voy a tratar de que no haya tanta iteración, o sea, máximo 1 o 2 problemas y no van a variar mucho. Porque la filosofía mía para colocar puntajes a los problemas es la siguiente. Hay un componente que es de dificultad, o sea que sí, los puntos deberían correlacionarse de la dificultad del ejercicio. Pero hay otra cosa que es que, bueno, si el problema es muy difícil, más bien debería valer menos. ¿Por qué? Porque ese sería un problema para personas excepcionales. Es lo que separaría, digamos, entre un 17 de un 20, una cosa así. Entonces, y va a haber al menos un problema que es relativamente sencillo, que en este caso, por la manera que yo estructuro los parciales, la teoría. Digamos que por allí es por donde se pueden conseguir puntos relativamente sencillos. Pero depende mucho de cómo redacten. Eso sí, no pasa mucho ahí. Entonces, el problema 3 es, bueno, suponga que existe un proyecto que tiene una inversión inicial de 1000. Lo primero. Ok, tiene una inversión inicial de 1000. Y resulta que tuvo ganancias durante 5 años de 260, 310, 330, 400 y 550, respectivamente. O sea, va creciendo año a año, aunque no es un crecimiento uniforme por lo que estoy viendo acá. No creo que puedan aplicar ahí ninguno de los gradientes. Creo que aquí lo mejor sería irse por la fórmula básica, que no hay un patrón discernible. Y son 5 años, no son muchos. Pero aquí lo interesante es que hay 6 inversores. Y una de las cosas que yo les comenté es que la temática es algo muy particular del inversor. Él fija cuál es su piso, él fija hasta dónde él está dispuesto a arriesgarse. Y bueno, resulta que los inversores son 6, cada uno tiene su propia tasa, su propia temática. Entonces, y bueno, vamos a llamarlos, para no complicarnos mucho la vida, vamos a ponerle nombres de letras. Tenemos el inversor A, B, C, C, E, y creo que va en orden ascendente. Sí, de 5 hasta 15. Entonces vamos a 1%, 4 por porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? El problema nos dice, calcule el BAM. Calcule el BAM para todos los inversionistas. O sea, otra forma que lo pudieron haber preguntado es, bueno, calcule la rentabilidad para cada uno de ellos. En cuyo caso, como los parámetros que miden rentabilidad son tanto la TIR como el BAM, ustedes podrían haber escogido, bueno, vamos a ver por cuál me voy. La mayoría escogería el BAM por la facilidad de cálculo y lo haría también eso. Pero si la pregunta se hubiese planteado de forma diferente, hubiese quedado la posibilidad de usar la TIR. Y acuérdense lo que les comenté. Si ustedes analizan un solo proyecto y, por ejemplo, le aplican los dos criterios, el BAM y la TIR,
Si por el vamos ustedes concluyen que es rentable, por la que tienen que concluir. O sea, no puede haber un choque de criterios. Donde podría haber, que lo vamos a ver después rapidito, es cuando comienzan a comparar más los proyectos. Ahí sí podría haber un aparente choque de criterios, pero es ilusorio, vamos a ver, en realidad no es cierto. Entonces, bueno, la ecuación en este caso, que la van a tener que explicar varias veces, usando la fórmula básica, es simplemente la actualización del proyecto. Tienen sus 1000 iniciales y le suman la actualización de todos los demás valores. Entonces tiene, bueno, 260 entre 1 más 1000 más 310, 1 más y al cuadrado, 330. Saben, una de las razones por las cuales tampoco puedo dar clases, aparte, bueno, todos y la vida, usuario, etc., es que me quedé como afónico. Ese es el mal de los profesores, que nosotros quedamos así, con problemas de la garganta. Ok, entonces esta es la ecuación. Es este término más estos otros 5 términos, simplemente actualizar, y la I va cambiando, porque es una I diferente por cada inversionado. Entonces, bueno, yo voy a ir pagando todo esto. Lo que pueden hacer para agilizar el proceso es que cada uno calcula, digamos, un inversionista diferente, una tasa, una I diferente. Uno puede estimarla con 5, otro con 10, otro con 15. O sea, eso es para cada... O sea, cada inversor va a tener su tasa diferente. Sí, es la única. Que es lo normal. Cada inversor, acuérdense que, o sea, nosotros hasta la unidad 6 no vamos a ver cómo calcular esa temara. ¿Vale? Eso siempre va a ser un dato. Pero esa temara en realidad sale de la percepción del inversionista, o sea, de qué tan hábil es, qué tanto conoce el mercado, qué tan bueno es para evaluar riesgos. Y sí, cada uno tiene una percepción diferente. En este caso la temar es como... Por ejemplo, el de 5%, que es el menor, probablemente lo que esté pasando ahí es que él maneja muy bien ese mercado y por lo tanto no le exige tanto al proyecto, le exige apenas un 5%. Mientras que el caso contrario es el de 30. El de 30 probablemente es una persona que no tiene idea de lo que está haciendo ahí. Es completamente nuevo en el mercado. Y entonces es sumamente caro. Le exige ingresos muy elevados. Profe, es menos 1000, ¿verdad? Sí, porque La inversión, ¿no? sí, a pesar de que yo les coloqué aquí la inversión inicial como positiva, ustedes entienden que la inversión por sí solo es un ingreso. Hay el principal ingreso que sí, por aquello que vimos nosotros de cómo es un proyecto de manera prototípica. Tiene una inversión inicial, tiene una serie de ingresos y después tiene un ingreso extraordinario al final que se llama valor de salvamento. Entonces la temar vendría siendo la media igual a la tasa de interés, pero no es una tasa de interés. Porque la fija el... ¿Cuál? Menos Yo calculé la última también para por si pensé que las personas iban a... 190. ¿Te dio eso? No, estaba terminando de escribir, pero ya lo voy a cambiar. Voy con la primera. Aquí comienza el debate y a mí me dio tanto y a ti por qué te dio eso. Bueno. ¿Cuánto te dio eso?
el de A. Ok, 500. 538,62. Ujú. Bueno, ya vamos a ver si tiene sentido no que eso es negativo. Por eso le dije que este es un problema que da para. El de B me da 3,. Ve, ¿cuánto da? El B. A mí el B me dio 13,70. 13. Sí. A mí me dio 227,27. A mí me dio 227,26. Ok, Ok, ya voy. Ya. Profe, el de E es normal, así. El de E me dio menos 95,32. Ok, menos 95,32. coma. 32. El D me da 18,77. El B da 327,27. Y ahora nos faltaría C. Ya los tienen. Acertando todos estos valores como siempre. El C da 157,25. Bueno, debería pensar que estos valores al menos tienen sentido porque hay una tendencia clara que ustedes pueden observar que ustedes ya de hecho la deberían haber anticipado. Cuando yo les comenté cómo se calcula lo de la tierra, les dije que en realidad eso era un gráfico de pan versus la tasa que tú le demandas a la tierra. Y a medida que tú le demandas más rendimiento, él va a aumentar. Y de hecho eso es lo que caracterizaba a una inversión simple. Bueno, nada más tienes un cruce con el eje de las abscisas. En una inversión que no es simple, no tiene más. Entonces, claro, aquí esto es una inversión simple. Nada más hay un cambio de signo. Entonces, sí, aquí ya estamos viendo que aquí está el corte. O sea, ya es digamos que el límite. Y ustedes dirían, oye, sí, nos dieron todos estos valores, ¿son válidos? Sí, sí son válidos. Cada uno corresponde a la visión de un inversionista particular, cada cabeza es un mundo. Y claro, lo que pasaría es que para los primeros, digamos, 3 inversionistas, el proyecto tendría sentido. Por el criterio que vimos nosotros, tenemos un pan superior a 0, fino, adelante. D se lo podría pensar mejor, porque a pesar de que es un valor positivo, es un valor positivo pequeño. Pequeño, ¿por qué? Porque esta es una cosa que ustedes deben tener muy en cuenta. Ustedes son ingenieros, los adjetivos son elementos usados para calificar, pero las calificaciones pueden ser subjetivas. Cuando yo digo pequeño, es que si yo agarro 18, bueno, ese valor, 18,77 y lo divido entre 1000, que fue lo que yo usé para invertir, y multiplico eso por 100, eso me da 1,87%. 1,9%, casi 2%. Un 2% de ganancia neta es muy bajo. Quizá la persona diga, no, esto no vale la pena. A pesar de que es positivo. A veces hay que ir un poco más allá de lo que te dicen los criterios del BPM, de la tierra, que considerar un poco el contexto. Y definitivamente el PIF no, dirían no es válido. Ahora, ¿por qué las diferencias entre ellos? Por el grado de conocimiento y de experticia que tiene cada uno de los inversores. Ese es el motivo. Pero todos los resultados son diferentes y son válidos. Y tiene sentido que sean diferentes. Y tiene sentido que se observe esa tendencia decreciente monótona. De que a medida que ustedes aumenten la tasa que le demanden al proyecto, menos beneficios excedentes les van a quedar. Porque acuérdense, si ustedes tienen un BPM de 0 o un PAN de 0, eso en ningún momento quiere decir que no hay ingresos. Eso lo que quiere decir es que, bueno, no hay ingresos excedentes, pero durante todos los años que ese proyecto estuvo en marcha,
ustedes obtuvieron una tasa de rendimiento. Ahora, si fue tan alta que no les permitió tener excedentes, eso es otra cosa. Pero sí tuvieron una ganancia. Entonces, ese es el problema 3. Y esta es la parte interesante sobre el problema 3. El siguiente problema que vamos a hacer, bueno, que haya dudas. Vieron que también matemáticamente esto fue muy sencillo. O sea, no, aquí no hubo, no, y tenemos un gradiente geométrico más una serie uniforme, no. Es sencillo, una fórmula básica. Pero quizás aquí entonces yo les puedo hacer preguntas sobre si tiene sentido esto y por qué, un análisis, etc. Eso podría pasar. Bueno, vamos al problema 5. Ya lo pueden ir visualizando ustedes en sus pantallas. ¿Qué nos comenta el problema 5? Un inversionista puede comprar en 300.000 unidades monetarias un edificio que se renta. Este básicamente es un modelo de negocio muy usado aquí en Venezuela anteriormente. La gente compraba apartamentos, lo hacía como una inversión a futuro, porque la teoría es que el valor de los inmuebles no decae nunca, incrementa, y en todo caso los puedes alquilar y ganar un ingreso pasivo. Eso no es nada fuera de lo común. Sí les anticipo que esa estrategia actualmente no es válida, pero bueno, podemos tener un tiempo. Y bueno, los ocupantes actuales tienen firmado un contrato por los siguientes 10 años, independientemente del dueño del contrato existe, el estipulante. Y el ingreso total anual por concepto de rentas es de 48.000. Ese es el ingreso. Durante cada uno de los 10 años. Ya ustedes pueden ver aquí que tienen una serie de pagos uniformes. En este caso, una serie de ingresos. ¿Sí? Ahora, hay un problema. Los costos de mantenimiento son de 13.500 unidades monetarias, pero se van incrementando año a año. Es decir, que, ok, van a ser 3.500 el año 1, pero ya el año 2 ya se suman por primera vez esos 1.500, son 15.000. Y así va poco a poco, va aumentando. Lo cual tiene sentido porque si tienes un edificio, mientras más antiguo es, más trabajo necesita. Y la propiedad podría venderse al final de los 10 años, al menos por su valor de adquisición. O sea, por los 300.000 bolívares, 300.000 unidades monetarias que pagaba la empresa. Todos los datos libres. Ahora, si el inversionista comprase el edificio, está pensando, comprase el edificio, ¿cuál es la tasa de rendimiento que ganaría anualmente en el periodo de ese de 10 años? O sea, podemos plantear la ecuación que resulta de eso. Como no nos hablan de tiempo ni nada de eso, ya dicen, no, son 10 años. Podemos de una plantearlo en función del banco, actualizarlo todo. Vamos a ver. Entonces, lo primero que tendrían sería la inversión inicial, la compra del edificio, que son 300.000. 300.000. Luego tendrían un ingreso que es esa serie de pagos, un saludo, ya eso muy en boga, una serie de pagos, en este caso son 48.000. Y bueno, ustedes ya saben cómo opera esta fórmula, al menos para actualizarla.
son los ingresos. Ahora vendría el tema del mantenimiento. Aunque creo que mejor aquí vamos a, o sea, por temas de espacio vamos a incluir de vuelta el valor de salvamento de este proyecto, que es simplemente la reventa del edificio. Que nos dicen simplemente, bueno, mira, no nos dicen exactamente el valor, pero dicen al menos el precio de adquisición. Entonces, bueno, no sé si les han comentado a ustedes, pero una de las máximas metas es diseñar en las peores condiciones, porque si la cosa tiene éxito bajo esas condiciones duras, bueno, te puede llevar más bien una agradable sorpresa después. Ajá, y ahora sí me faltaría el tema del mantenimiento. El tema del mantenimiento es un egreso y es un gradiente. Pareciera que es un gradiente. Bueno, de hecho, aquí faltó algo. Porque saben que ustedes tienen ese gradiente, pero ese gradiente en realidad vale 1500. Porque ese sería G. Ese es el valor que se va sumando. Cuando ustedes leen el problema, les dicen, no, mira, lo que va incrementándose año a año es un valor de 1500. Hay un valor de base, que son los 13.500 que tú pagas en el año. Esos 13.500 ustedes lo podrían ver también con una serie de pagos uniformes, pero negativos. Entonces podrían aquí de una restar. Tienes una serie de pagos. Tienes una serie de pagos positivos. Que son los ingresos que las personas te van pagando por los alquileres. Pero al mismo tiempo tienes una serie de pagos negativos. Solo que es más pequeño. O sea, el resultado neto es una serie de pagos todavía positiva, pero menos positiva. O sea, aquí tienes 48. Pero aquí tienes 13.500. ¿Qué es la base? Que es la base, pero es negativo. Porque es el costo base de mantenimiento del edificio. Entonces aquí lo que podríamos hacer es, bueno, mira, 48 menos 13.500. Ok. ¿Cuánto sería? 24.500. Ah. Claro, la otra posibilidad es simplemente dejar los 48 acá y añadir un término exactamente igual a este, pero que reste y que aquí sea 13.500. Entonces yo digo, no, mira, vamos a agrupar y decimos que este es el ingreso neto del edificio, es los pagos del inquilino menos el costo base de mantener todas las funciones del edificio. Pero básicamente poner una serie, ponerla donde se haga cosa como. Sí, sacas el flujo de efectivo neto. Por eso. Sí. Y sí, puede parecer tonto, pero es que de hecho cuando ustedes salen a la realidad, ustedes se van a encontrar información muy desorganizada. Entonces, parte del trabajo suyo es llevar eso a la mínima expresión posible, lo más sencillo, lo más entendible, lo más directo. Eso tiene un valor, eso es un trabajo. Necesito que me den la fórmula, necesito que me echen una mano con la fórmula de gradiente porque no me acuerdo muy bien cómo era esa fórmula. ¿Quiere ir? Salud otra vez. Si no, ustedes aquí me corrigen, pero creo que era así. Sí, así. Quiere ir. Sí. Pero como la uso mucho menos, ¿Y la G? ¿Y dónde quedaba la G? ¿Y dónde quedaba la G? Ahí en 1500. Ah, sí, acuérdense que aquí va G.
y G en este caso son 1500. Porque G es la cantidad que se va añadiendo algebraicamente, ya sea que está positiva o negativa, se va añadiendo progresivamente. Ay, por cierto, esto es un gradiente ordinario, porque si ustedes hacen el diagrama, les va a salir que en el año 1 no está pasando aparentemente nada, sino que es en el año 2 que por primera vez aparece ese 1500. Pero acuérdense que yo les dije, incluso en la unidad 1, cuidado, el gradiente considera incluso ese periodo donde inicial, donde aparentemente no ocurre nada, considera que ese es el inicio. Para efectos de N, para efectos de ese 10, considera que ese es el inicio. Entonces, sí, perfectamente. El periodo inmediatamente anterior al inicio de ese gradiente es el año 0. Es ordinario, no pasa nada. Lo dejo así. Entonces, esta es la ecuación. ¿Qué creen ustedes que hay que conseguir? La tasa. La tasa. Sí. Es interesante. Sí, no veo cómo despejar el día ahí. Sí, no, sí, yo comenzaría probando con un valor de 0.1, 10%. Claro, pero es que fíjate tú. Vamos a ver. Leyendo otra vez el problema. Si, ¿cuál es la tasa de 3.509 que voy a ganar por el periodo de los 10 años? Si te está hablando de la tasa. Lo que pasa es que aquí, como nosotros no es que aparezca por primera vez aquí, no va a aparecer por primera vez en dos, pero para efectos de la fórmula sí se considera esto como un elemento válido de por eso es que yo lo pongo siempre en las láminas cuando lo veo que está así rojo, signos de exclamación y todo, que sea un poco contraintuitivo. ¿Pero qué hace? Ajá, entonces, esa pregunta que ya va a quedar. Tenemos dos incógnitas, el van y el in. Sí, pero no. Resulta que tú lees esto y cuando te comentan eso de que la propiedad podría venderse al final de los 10 años, al menos por su valor de adquisición, ya eso te establece una condición límite. O sea, podría ser más, podría ser más. Pero cuando tú dices al menos, tú me estás sugiriendo, ok, bueno, lo que vamos a calcular entonces es la mínima tasa de rendimiento posible. Eso es cero, ¿no? Cero. No, debería ser. De hecho, parece loco, pero esa generalmente una de las soluciones más comunes que tenemos nosotros cada vez que tenemos un parámetro que no conocemos. Ah, hay que ser. O di que no. Generalmente ocurre eso. Por ejemplo, cuando ustedes tratan con gases, sabes que hay una fórmula general que se parece mucho a la de los gases ideales, que tiene un Z. Le dicen, no, tiene que ser Z1. Pero no, existen todas unas gráficas de compresibilidad para saber el valor de Z y a veces especificando el tipo de gas, si es diatómico, si no lo es. No va a ser ahí. Entonces, pueden probar con I igual a 10%, a ver qué les da. Puede que haya otros que puedan calcular de una cuánto da eso, porque tienen las capacidades para hacerlo. En todo caso, a los que no tengan las capacidades para calcular de una eso, yo sí les pido al menos hagan una iteración y me comentan dependiendo del resultado que hacen después. Porque eso me demuestra que
es una buena aproximación. Lo que pasa es que yo suelo escoger los valores semilla por dos motivos principales. Primero, a veces por experiencia de más o menos cuánto podría dar un valor razonable de la tasa considerando los montos. Pero también igualmente pesa velocidad de cambio. 10% es un valor rápido para un mercado. 1.1. O sea, por ejemplo, no les recomiendo para nada meter valores que sean con centésimas. Quédense con las centésimas. 0,1, 0,2, 0,3. Ahora, ¿cuánto meter? Si es 0,1, 0,5, etc. Eso depende más o menos de los valores que vean allí. Pero incluso esa pista que nos dieron, oye, el valor de salvamento va a ser igual al de la inversión. Esto me parece ya entonces como algo con ganancias marginales. Entonces, vamos a comenzar con 0,1. Y dependiendo si da mayor o menor, En vez de 0,1 es 0,096. 0,096 no sé. O sea que si te da 0,1, ajá, te refieres que en ese caso, alguien que calcule 0,1, o sea, a ti te da 0 igual a 0 con 0,096. Entonces, no haga. No, pero vamos a ver una cosita. 0,096 parece que es el valor bajo. Sí. Tú agarras 0,1 menos 0,096 te da 1,250. Entre 0,1 lo multiplicas por 100 te da 4. Un error de hasta 5%, yo sé lo hacer. Aquí esto sería un error de 4%. O sea, que por ejemplo coloque 0,1 y resulta que le dé un error, mira, menor al 5%. Si te da un error menor al 1%, todavía mejor. ¿De dónde sale ese error válido del 5%? Bueno, no sé si ustedes han visto publicaciones científicas, pero en la mayoría de los casos, cuando ellos aseguran descubrimientos y intervalos de confianza, etc., el valor predilecto es 95%. O sea, que queda un 5% que deja de error. Por eso es que yo tomo un 5%, está bien. Y entiendo que iterar, a menos que tengas las herramientas correctas, es una gran inversión de tiempo. Entonces, por eso te digo. O podrían hacer ese análisis y decir, oye, ese es 10%, cercano al 10%. Consideren también esos consejos que les dije de cómo agarrar el valor semilla. Facilidad de cálculo. Y bueno, tratar de ver por los valores cuál sería un buen punto de partida. Por ejemplo, hubo una de las versiones del parcial 1 que tenía un proyecto que era una locura en cuanto a ganancias. Una locura. Y ahí tenía sentido colocar como valor inicial 1. O sea, no 0,1, 1. O sea, 100%. Y resulta que todavía no era suficiente. Después tenías que colocar, bueno, 1,5. Y ese ya era mucho más cercano. Sí, no todos los proyectos siguen esas normas estándares de una ganancia de 10%, no, hay unos que son una locura especulativa, una burbuja, no sé. Ajá, el siguiente problema que vamos a hacer es el 6. Que, bueno, sigue la misma temática que los que hemos hecho hasta ahora, también sigue hallar la tasa, pero tiene algo interesante. Entonces, O sea, 0,095. Ok. ajá, ¿qué dice? No, está diciendo Hay una empresa que necesita una tecnología, software, infraestructura, la empresa puede comprar esto por 175.000, pero también puede rentarla por 3 años con pagos anuales de 84.000. Entonces, determine la tasa de interés a la cual es indiferente comprar o rentar el equipo. Y resulta que hay dos opciones.
que el rectángulo tiene dos opciones adicionales, son como dos subopciones, según lo que dice acá. Y resulta que, bueno, la renta se paga al final de cada año, ¿ok? Normal, en el caso estándar. O la renta se paga un año por adelantado. O sea, aquí yo creo que sí vale la pena hacer los diagramas de efectivo, de flujo de efectivo. Este sería el caso A. Que la necesita por 3 años, sí. Entonces, sí, tú tienes aquí tus pagos, porque bueno, aquí automáticamente yo infiero que lo vamos a ver desde la perspectiva de la empresa, de que son egresos de la empresa. Y bueno, aquí cuánto es que puede pagar. 84.000. 84.000. Ok, este es el caso A. Entonces, el caso B es parecido, pero tiene una diferencia interesante. Porque dice que los pagos son por adelantado. Entonces, eso quiere decir que son 3 pagos, pero no hay un 3. Creo que los pagos son iguales en ambos casos. Lo que cambia es que uno es un año por adelantado, el otro es al final de cada año. Y esto es lo extraño de este caso. Y ojo, hay una tercera opción, no sé, la vamos a llamar la opción C, que es que nada, tú tienes que pagar simplemente porque compras la tecnología, ya, 175.000. O bueno, manejando la misma nomenclatura que estamos usando para los otros, 175. Ok, fíjense que aquí nos comentan algo que ata todo esto y que nos dice: determine la tasa de interés para la cual es indiferente comprar o rentar. Ok, si me es indiferente, quiere decir que la empresa, digamos que tiene esta cantidad de dinero. Entonces, si es indiferente, quiere decir que el total de esto y el total de esto debe ser igual a esto. Ahora la cosa es hallar el valor de esa tasa. Entonces, sí, es la misma historia, tienen que encontrar esta tasa haciendo iteración en uno de los casos. En este caso no hace falta iteración, porque esta es una ecuación cuadrada. Bueno, en teoría, en este caso tampoco haría falta iteración si ustedes son una anomalía extraña, porque hay muy poca gente la que conoce la fórmula de Tartaglia, que es el equivalente de la cuadrática, pero para ecuaciones cúbicas. Ecuaciones cúbicas, sí. Todo el mundo sabe cuál es la cuadrática. No, no, pero hay personas que sí se saben. Yo no me la sé. Porque de paso tiene varios casos. Pero existe. Es como la cuadrática, pero para ecuaciones cúbicas. Si ustedes la conocen,
hacen menos acciones. Sí. Pero si haces una fórmula, sería todo punto por encima. Qué elegante. Es que creo que es una fórmula tan interesante que fue usada para, como competencia entre los matemáticos por ahí en el siglo XVI. Es difícil. Pero bueno, esta la pueden hacer por la cuadrática, no pasa nada. Esto sí. A lo sumo, incluso si ustedes aplican función básica, que te lo recomiendo en este caso, porque si intentan aplicar la serie de pago uniforme, tienen dos posibilidades. Una, o va a ser un desperdicio, porque se van a dar cuenta que nada más hay dos términos aplicables, o dos, van a cometer un error, porque van a considerar que son tres. Y eso no puede ser. No consideres que son 3, lo llevas al pasado y después lo devuelves. Ajá, o sea que te vas al periodo -1. Claro. Claro. Cuando te vayas Porque acuérdense, esas fórmulas eran cajas negras, eran subprogramas ya diseñados para hacer una sola cosa. Si se lo llevan al presente, lo que hace es que en verdad toma todo y se lo lleva al periodo inmediatamente anterior. O sea, si en este caso el periodo menor. También, sin hacer cuentas, ¿quién creen ustedes que tendrá la mayor tasa? La primera. La primera. Porque son menos pagos. Bueno, acuérdense ese principio que nosotros vimos que el dinero. Es la de arriba. Necesitarías un interés menor porque. Pero el interés mayor de los dos. Ok, bueno. Te comento, es muy probable que sí, que el caso B necesite una tasa mayor. La explicación necesita un poco de trabajo, pero. Por eso, porque necesitarías una tasa. O sea, porque el dinero en el año 2 vale menos cantidad que en el año 3. O sea, en monto. Entonces se compensa que hay un pago ahí. Porque necesitaría un interés como mayor para compensar esa diferencia. Es porque, o sea, podría traerse porque en el servicio de proceso la plata vale eso. Entonces tienes que tomar en consideración que para el resto tienes que tener un interés mayor para poder hacer eso. ¿Sí equivalente? Por ahí van las cosas, pero yo creo que una explicación más sencilla sería decir: miren, la empresa tiene 175.000 en el caso A, que puede usar directamente para comenzar a invertir de una, y como tienes un capital mayor, tus ingresos van a ser mayores y vas a poder absorber más fácilmente los pagos futuros. Pero en el caso B, tú ni siquiera partes con 175.000, porque ya tienes un valor aquí que inmediatamente te va a restar. Entonces tienes menos capital para poder invertir y los pagos te llegan antes. Entonces sí, es muy probable que necesites buscar algo que te dé un rendimiento mayor para que esto sea equivalente. Pero por lo tanto, esta ahí debería ser mayor. Pero sí, las ideas que tenían eran correctas, porque ustedes deben tener en la mente eso de que, oye, el dinero de hoy vale más que el de mañana. Si yo parto con menos dinero hoy, estoy desventaja. Si los pagos llegan por adelantado, es peor. O sea, debo afrontar eso antes de tiempo. Pero, como les digo, el asunto, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero la forma es importante. O sea, tiene que ver cómo decirlo. Claro, tampoco les sirve que ustedes tengan una forma impecable, que ustedes escriban como García Márquez y el contenido no sirva para nada. El contenido también es importante. Forma y fondo tienen que ir de la mano. ¿Ah? De hecho, generalmente el fondo es usualmente más importante, pero si la forma es un desastre,
una vez me quedé loco porque fui jurado en una tesis y la exposición estuvo increíble. O sea, la persona era excelente orador, quedó todo claro, pero si tú nada más leías el trabajo no entendías nada, estaba horriblemente redactado. Entonces, eso no puede ser. Hubiese sido mejor que lo transcribiera con No, hubiera sido mejor inclusive, bueno, mira, no eres un orador tan destacado, pero al menos redactas una cosa increíble. Porque si no, o sea, tú llegas y lo peor es que, claro, como jurado, lo primero que tú haces es leer el trabajo. O sea, la primera impresión que te lleva es esa. Entonces, después, es una lucha cuesta arriba la que el orador tiene que llevar para vencer esa impresión inicial. el día. O no sé si fue una táctica para que y así va a ser una gran sorpresa la gran defensa que vamos a dar. No sé. Si no, bueno, Napoleón, pues, pero. Tan altísima esa está. Entonces, bueno, así es básicamente como se haría este problema. Ustedes lo pueden hacer en casa. Agarran, hacen un Excel, lo hacen y comprueban si de verdad eso les da mayor. Yo esperaría que dé mayor, por lo que les comento. Pero. Sí, da más. Da más del doble. ¿Cuánto da una? Claro, pero es que ¿cuánto es 84 con respecto a 175? La otra es 0,5. No es exactamente Ya va, la ¿qué? mitad, pero es considerable. 0,207. Ya aquí te aniquilan como el La otra es 40% de tu reserva inicial. Obviamente, si 0,52. buscaste algo que te dé una rentabilidad mayor. 0,52. Es que es algo, bastante alto, y el otro que da. ¿A qué se debe igualar? 0,20. 20%. Versus 50. Sí, da más. Sí, ¿a qué se debe igualar? Y ojo, no se explora acá, pero cuando tú compras, no es que tú compraste y ya compré, no pagamos nada. No, cuando tú compras tienes que después pagar el funcionamiento y mantenimiento de eso. Entonces, por eso es que las decisiones de comprar versus alquilar o lo del famoso outsourcing, bueno, aquí son muy complicadas de lo que no pueda pasar. Pero siempre aparece, siempre está. Porque bueno, hay otros riesgos cuando uno hace ese outsourcing, eso de que alquila servicios ajenos, porque cómo garantizan la calidad de eso que hacen esas terceras personas, qué tanto control tiene, privacidad de la información. No, este no tiene historia. Pero ¿cómo es la otra? Con el que ya lo hicimos, era esta persona que quería trabajar por su cuenta y era un caso de tiempo complicado. 9. No, no tiene nada. El problema 9 es extenso. Aquí dice, es un propietario de un café que invirtió 1.600. Y bueno, eso lo hizo para comprar un local, acondicionarlo, etc. Y al parecer el negocio funcionó muy bien. Ahí les describen las ganancias de los años 1 y 2, incluso hasta el 4. Y bueno, entonces como le fue tan bien, al parecer en el año 5 decide hacer una expansión. Y según lo que entiendo aquí, en el año 5 no hubo ganancias, o sea, no sé, como que cerró todo, tuvo que estar un año cerrado, dedicado a la expansión del negocio, pero las cosas no le salieron bien, los ingresos netos no fueron tan altos como lo que él esperaba. Tuvo ingresos, pero no lo que esperaba. Y fueron iguales entre los años 6 y 11. Y entonces ahí me imagino que las cuentas ya se dieron y decidieron vender todo por 20.000, bastante menor a lo que era Debería al futuro. Y por cierto, esa es una cosa que está pasando ahorita con el mercado de los automóviles de Venezuela. Uno intenta venderlo y le ofrecen a uno $2.000, $3.000, no está $3.500. Profe,
perfecto. Pero carros así nuevos, 30.000, 20.000, 15.000. Hay una diferencia bastante considerable. Bueno, esta vez me dieron la temática. Muy bien. Y nos dicen, bueno, determine por medio del BPN si fue conveniente el negocio o no durante los 11 años. Y luego aparece una porción B que es, ya les adelanto, extremadamente complicada, porque tienen que hacer varias suposiciones, que dice, determine la tasa de rendimiento anual de cada inversión. No se pone a pensar. Así como la tasa de ganancia para el horizonte de él. Esa segunda parte es mucho más sencilla. Porque si es todo el horizonte de eventos, básicamente es un caso donde tienen dos inversiones y es la que modificada. Ahí ya se vuelve una inversión que no es simple, no necesitaría entonces hacer una iteración. Lo malo es que no les dan los datos que uno esperaría para calcular la PIB modificada, así que van a tener que suponer que ambas tasas son de 7%, tanto la de reinversión como la de financiamiento, este es uno de esos casos. Pero al menos esa segunda parte del apartado B es sencillo. El rollo está al principio. Eso de determine la tasa de rendimiento anual de cada inversión. Esa parte la vamos a discutir, pero no la vamos a hacer. Y ya van a ver por qué se puede volver bastante complicado. Entonces, bueno, vamos a hacer el diagrama de flujo de ejercicio, de flujo de ejercicio. Entonces, bueno, comenzamos de cierta forma sencilla con nuestra primera inversión inicial, que es de 160. Entonces, los primeros años hubo buenos ingresos, creo que fueron aumentando progresivamente, pero no de manera uniforme. Bueno, los dos primeros años fueron de 65. Luego el año que fue un poquito mayor, de 80. Y aquí tuvo 100. Quizás ese 100 fue lo que lo convenció de que, oye, en el futuro pueden decir más o menos que hay una tendencia creciente o más. ¿No es cierto? Hay una suposición implícita. Estamos suponiendo que no hubo ganancias. Profe, eso generalmente lo hacen las empresas. Sí, dice, sí, Sí, dice menos mal. Eso debe ser que yo lo corregí, creo que en el problema original no fue así. Eso, Había que suponer eso, pero. generalmente las empresas pueden hacer un estudio así más o menos para saber cuándo retirarse o darse en bancarrota. Sí, pero nada garantiza que igual tengan eso. Es una gran apuesta. Por ejemplo, yo les conté el caso de Cemex, que ellos querían, o sea, la apuesta de ellos era entrar al mercado americano, porque en Estados Unidos, curiosamente,
no tiene grandes cementerios. Para ser un país sumamente industrializado, no tiene así corporaciones que centralicen la producción de cemento. Entonces Cemex quería meterse ahí y las proyecciones que le estaban eran buenas. Y decidieron entonces entrar comprando los activos de otra compañía, una compañía australiana. Pero los australianos les pidieron bastante plata. Cemex no tenía ese capital, tenía muchos activos, pero no tenía esos líquidos. Y se endeudó un poco, pero bueno, según ellos eso no importaba porque bueno, iban a pagar esos compromisos después con las ventas en el mercado americano. Lo que pasa es que todo esto ocurrió en el 2007. Y el año siguiente comenzó toda la crisis económica que de hecho tuvo su origen en un problema de bienes raíces. Entonces ya tú me dirás cómo tú vas a recuperar tus ingresos si eres una compañía de insumos de construcción cuando tienes una crisis económica de bienes raíces. Entonces sí, se hacen esos estudios, pero no hay garantía de que eso vaya a funcionar. Acuérdense, los economistas tienen su tasa de éxito de 20%. Por eso es que esos otros de los motivos por los cuales, aparte de la ventana de tiempo corta que tenemos, yo no le pido, por ejemplo, para los estudios del mercado valores muy específicos, porque es como mirar el futuro, no tiene mucho sentido. Puede que sea verdad lo que te diga, puede que no sea. Por mucho esfuerzo que pongan en eso, ¿no? Prefiero tener ideas generales, impresiones. Entonces aquí sí hay un ingreso constante, pero no lo que se espera, lo que proyectó. Y bueno, luego al final hay un pequeño ingreso de 20.000. ¿Qué es el valor de salvamento? El valor que resulta de vender el negocio, vender los activos presentes allí, valor de salvamento. Básicamente lo que puede salvar de lo que queda de tu inversión. De ahí sale el nombre. Y bueno, de hecho aquí voy a ver si digo aquí los datos, me dejo buscar y todo. Porque eso tiene un nombre aquí en Venezuela, no me acuerdo. Profe, pero eso no fue no pertenece a la ganancia de 50. O sea, se les adiciona esos 20. Sí. Que por eso era importante que aquí nos dijesen, no, mira, no, en año 5 no hay ganancias, que pudo haber ganancias, y esto se pudo haber amortizado un poco. Todavía seguramente sería negativo, pero no es más negativo. Entonces, bueno, nos hacen dos preguntas. La pregunta A era sencilla, desde el punto de vista del cálculo, no había mayor complicación. Pues te dice, bueno, ¿sabes qué? Calcula el PAE o el BP. Dime si hubo rentabilidad o no. Y nos da la quemada. La vez nos da la quemada. Para efectos prácticos es la I. Aunque les digo, creo que esto se lo comenté en la clase pasada, esto no siempre va a pasar. O sea, esta I, en realidad, para efectos de análisis de proyecto, su nombre real es tasa de descuento. Precisamente porque es la tasa que van a usar para descontar los ingresos futuros cuando se los lleven al presente. Pero esta I, al
generalmente corresponde al valor del capital. ¿Cuánto te cuesta a ti acceder al dinero ahí? O sea, es un valor financiero. La TEMAR es un valor económico, que tiene que ver más que todo con el costo de oportunidad, con qué otras opciones de inversión tiene el inversionista y con eso es contra lo que se compara. Entonces, podrían tener un caso donde son diferentes y generalmente esta es menor que la TEMAR. Porque sería muy triste que tú fueses un inversionista, o bueno, quizás eres un inversionista increíblemente privilegiado, donde tu tasa de ganancia puede ser menor que la de los bancos. Pero bueno, o no sabes lo que estás haciendo, o no sé, tienes acceso a capital de súper económico. Ok, entonces la parte A es sencilla, ni siquiera la voy a resolver, porque ya a estas alturas ustedes saben qué deben hacer aquí. Aquí ni siquiera van a iterar. Lo que van a hacer es simplemente, bueno, yo construyo una ecuación que me permite calcular el banco. ¿Cómo podría ser esa ecuación? Bueno, como ya sabemos, tiene muchas formas. Pero yo me llevaría esto con la fórmula básica, estos cuatro. Y aquí tenemos básicamente una anualidad diferida. O sea, vamos a concentrar estos 6 términos aquí y luego hay que llevarlos acá. Esto hay que llevarlo con la fórmula básica y esto también. Básicamente, o sea, sería una cosa así como. Básicamente esta sería la ecuación del banco. Puntos a tener cuidado, bueno, acuérdense que esto es 6, porque son 6 términos en esta serie. Y aquí tienen que tener este factor para llevarse, cuando se concentra esto acá, llevárselo aquí a 0. Y bueno, no se olviden del valor de esa. Tienen que recorrer 11 periodos hasta el final. Entonces, por eso, la parte A no representa mayores complicaciones. Esta fórmula, si ustedes igualan el van a 0 y convierten la I en una incógnita en vez de ser 7%, ya de una podrán hacer la segunda parte del apartado B, que dice, bueno, dime cuál es la tasa total de todo lo que hiciste. Pues en realidad no pueden hacer eso porque hay una TIR modificada que tiene esto aquí. O sea, no puedo. Ahí me equivoqué. Tendría que usar la fórmula de la TIR modificada. Pero es sencillo, es una fórmula. O sea, que es una raíz y todo. Ya saben que la manera de hacer eso es que deben capitalizar los ingresos. Es el último periodo. Todos los ingresos los capitalizan. Y todos los egresos los actualizan. Lo que pasa es que bueno, nada más hay 2 egresos y ya uno está aquí. Nada más. Y bueno, aquí sí vamos a suponer que tanto la tasa de reinversión como la de financiamiento
la primera inversión va a ser hasta acá. Digamos que esta es la frontera entre las dos inversiones, en principio. Esa podría ser una solución. Es decir, no, mira, tienen, esta es mi primera inversión y esta es mi segunda inversión. Bien. Ah. Sí, por eso es que en un principio tendría sentido hacer esto. Esta es mi primera inversión. Pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Por estos ingresos que tienen acá y por estos ingresos. La gran duda que surge es ¿qué parte de, por ejemplo, de los 50.000 corresponde de la primera inversión y qué parte corresponde de la segunda inversión? Bueno, los 20.000 son de las primeras. ¿Por qué? Claro que no compraste. Todo. O sea, pero metiste todo, metiste tanto. Ese es el asunto, es decir, cuando tú superas esto, o sea, aquí no hay duda, estos cuatro corresponden a esta inversión. No hay error. El problema es cuando aparece la segunda inversión. Todo lo que esté después de la segunda inversión, los 50.000 y los 20.000, eso corresponde al total. Porque entonces, Pero no sabes cómo lo vas a repartir. porque si por ejemplo si no hubiese hecho la inversión, Sí, igual sigue ganando 50.000 este año. no sé, no se sabe. Ese es el problema, o sea, si yo quito la inversión, ¿sigo ganando? Sí. Entonces pertenecen a la primera. No, entonces fueron por la segunda. Entonces, si no sé cómo lo quito eso, Ahí es donde viene la suposición. Juro, tienes que suponer. No te queda de otra. Una solución sencilla sería, bueno, evaluar el peso de cada inversión. Sí, por ejemplo, dices, bueno, ¿cuál es la inversión total? Y ahí puedes también tener dos opciones. Es decir, considero solamente los valores absolutos, 160 y 120, o hago un arreglo sobre descuento. Es decir, 160 lo paso para acá y allí comparo. O viceversa, 120 lo paso para acá y allí comparo. Y lo que haría sería hacer una distribución entre, bueno, por ejemplo, o sea, la idea es dividir, es ver del total cuánto representa cada inversión. Y ver entonces cómo tú calculas ese total, si lo descuentas o no. La solución quizá más sencilla es decir, no voy a complicarme con descuentos ni nada, con valores absolutos. Entonces, la inversión total sería la suma de estos dos, sería 280. ¿Cuánto es 160 con respecto a 280? ¿Cuánto es 120 con respecto a 280? Y así no es un porcentaje de partición. ¿puedo hacer eso que tengan años diferentes y por lo tanto valores diferentes? No debería. ¿Qué pasaría aquí? Y no puedo quitarlo. Ahí estás asumiendo arbitrariamente que ambos tienen el mismo peso. Me suena Y si pero puedo me empezar sabe a decir, vale lo mismo, o sea, está raro. Pero Y si que muevo- estás diciendo vale lo mismo. Creo que si muevo el presente del 120, digo que ahora sí esta sí. O mueven para acá esto también, También. para ver cuánto representa. Vamos a hacer eso entonces. O sea, ¿cuánto es el futuro de 160? Que por cierto, de aquí se van a hacer, para hacer ese movimiento, se van a apoyar en otra cosa. Porque en teoría, la duda que se plantea aquí es I. O sea, en teoría ustedes no saben cuánto es I. Pero tú puedes hacer un artículo. Ya va, yo aquí supuse en el artículo modificado que la tasa de financiamiento era igual a la temática original, que era 7%.
entonces uso 7% para mover. Por eso les digo, esta parte de 1 es mucho más complicada de lo que ustedes se puedan imaginar. El rollo está en algunos partes. Y hay muchas respuestas, pero las tienen que justificar. La que es, no sé si a ustedes les pasó cuando vieron física o para mí por lo menos eso era de que el resultado numérico era aplicar una fórmula y ya. Pero para llegar a aplicar esa fórmula y saber qué vas a meter en esa fórmula, tienes que echarte un cuento bien largo. De por qué hacía lo que entonces, eso es lo que va a pasar acá. Porque si ustedes simplemente dicen, no, bueno, 50 y 50, ¿por qué 50 y 50? Porque tuve la corazonada. Esto se transforma en 224. Sí. Ok, sí, ¿no? Entonces, la inversión total sería 160 más 224. 120 más 2. ¿Verdad? Sí, 120. Ajá. Sería 344. Entonces, ahora la partición va a ser esta otra suposición. Suposición 2. Yo voy a atribuirle el impacto de cada uno de estos ingresos al ingreso. Algo así. Porque eso tampoco es del todo cierto. Tú puedes decir, no, pero lo que pasó es que esta inversión, como se hizo 5 años atrás, esto no solamente fue una expansión, también modernizó un poco las cosas, tendría un peso porcentualmente superior, pero no. Tú puedes decir, no solamente voy a considerar como criterio de partición único el peso relativo de cada una de las inversiones en ese año. Esa es otra premisa que deberían añadir en su análisis. Porque les digo, el rollo es cómo justificar eso que vas a hacer al final. Entonces, bueno, nuestra partición llega. También por eso que se dice que produce una ampliación, ¿no? Y que las ganancias netas fueron menos de las que no se podría, por ejemplo, suponer que las ganancias siguen siendo 100.000, las que vamos acá, pero por la ampliación de unos campos equilibrados que tenían la inversión. Lo que pasa es que dice ganancias. O sea, esta es la ampliación hizo que las ganancias que mantienen 100.000 se redujeron también. Podría tener un litro. Bueno, estos son como 200. Entonces, Y podría ser. yo creo que debe tener menos por el material. La diferencia de todo esto es el grueso. Tendrías que explicar ese escenario que eso nos afectaría. Así que debe tener lo mismo. Podría ser válido, sí, porque Bueno, dice 24 a ti te plantea una situación. Si tu interpretación no es suficientemente lógica y defendible, sí, pero tienes que explicar. Por eso que yo les comentaba antes que en el parcial anterior casi nadie colocó explicaciones, un poco las personas que lo hicieron y lanzaban fórmulas y ya, no había mucho que interpretar, mucho que explicar. Bueno, está bien, pero aquí no, aquí hay varias posibilidades. Entonces, bueno, siguiendo lo que tenemos acá, agarramos cuánto es 224 entre 344, ¿cuánto es? No, 224, 344. Ok, entonces tenemos esa división. Tenemos ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, que bajo la premisa de que solo el peso de las inversiones es lo que condiciona de dónde provienen las ganancias de cada una. Esta es la partición. Fíjense que es diferente a los salomónicos. Van a decir 50-50. Que lo podrían decir, pero defenderlo va a ser más difícil. En cambio aquí tú dices, no, bueno, me da esto por esto, por esto, por aquello. Entonces de aquí, ustedes dirían, bueno, de los 50.000,
también están detrás después de esto, es lo mismo. 65% correspondería a la primera inversión, 35% a la segunda. O sea que la segunda inversión fue todavía más desastrosa considerando esto. Sí, el tiempo separado. ¿Qué lo tienen? Ajá, por eso, o sea, como lo que me preguntó el 100, como lo piden por separado, no veo muy bien cómo plantearía ambas cosas. Sí, No, es sencillo. que lo- El rollo era esta separación. ¿Por qué? Porque ya ahora para tu primera inversión, tú tienes una inversión en el año 0, tienes ganancias en el año 1, 2, 3, 4, no pasa nada en el 5, y aquí entre el año 6 y 11 tienes una ganancia constante del 65% de 50.000. Y aquí al final el 65% de 20.000. Y para la otra inversión tienes 120.000 y tienes una ganancia constante del 35% de 50.000. Y fíjense que aquí, esa es otra cosa. Cuando tú trabajas con esta inversión, no te interesa lo que está. Claro, pero supone que. Este es en teoría tu año 0 para esta inversión. Tendría que traer todo a Ahora, ustedes dirán, profesor, para que usted lo que no era tan complejo acá. Número 1, para que se rompa ese mito de que las clases no se van a volver más complejos que aparecen en los parciales. Esto no le va a aparecer en los parciales. Podría parecer que es reparación, eso sí. No. Pero la cuestión es que esto es más común de lo que ustedes creen en las tesis. ¿Por qué? Porque en las tesis ustedes generalmente lo que hacen es arreglos o modernizaciones o ampliaciones de procesos existentes. O sea, se van a trabajar un sitio, una pasantilla, y resulta que ahí se consiguen un montón de problemas. Y ustedes, la tesis es una propuesta para ampliar, modernizar, hacer una cosa. Entonces se consiguen con el problema de que la empresa está funcionando ya. Tuvo unas inversiones iniciales, pero yo voy a hacer otras inversiones, me van a tener otros ingresos. ¿Cómo manejo eso? O sea, ya esto es una abreboca a lo que esto podría significar. Por un instituto de cine. Bueno, que va para allá, todo va para allá. Pero bueno, por eso es que aquí mi deber es presentarles ese tipo de casos y dar origen a una buena discusión. Entonces, bueno, estamos listos. No alcanzo a hablar un poquito de lo que